Uchiho te enseña el arte de la espada japonesa. Así es. ¿Peleaste contra los indios rojos? Sí. Dime de tu parte en este combate. ¿Para qué? Para aprender. Hay libros. Prefiero una buena conversación. ¿Por qué? Porque ambos somos estudiantes del combate. ¿Eh? Así que... ¿usted fue el general de sus hombres? No. Yo era capitán. ¿Ese es un rango inferior? Un mando medio. Ah. ¿Quién fue su general? ¿No tiene que guiar su rebelión? ¿Qué jamás conversan allá en su país? Él fue un teniente coronel. Su nombre era Custer. Su nombre es conocido. Mató a muchos guerreros. Sí, muchos hombres. Así es, yo sé que fue un buen general. No, fue un mal general. Él fue arrogante e insensato. Lo mataron porque llevó a un solo batallón contra 2000 indios enfurecidos. 2000 indios, dice. ¿Cuántos hombres llevaba él? 211 hombres. Me agrada el general Custer. Él fue un homicida. Se enamoró de su propia leyenda. Y sus hombres murieron por eso. Yo creo que ellos murieron con honor. Tal vez muera como ellos también. Si ese fuera mi destino... ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿Qué quieres de ti mismo? ¿Qué escribe? ¿Por qué quiere conversar conmigo? Dígame ya por qué estoy con usted. Al final, la nieve se va a fundir y los pasos se abrirán. Hasta ese día, está aquí. Buen día, capitán. Saltemos los panes con la exquisita mantequilla untable Soprole. Maldita publicidad. Le corté el volumen ahora. La wea. Ay, esta wea. Qué estupidez. Encima no es el video que quería. ...1876... Día, lo ignoro. Mes, lo ignoro. Sigo viviendo entre esta curiosa gente. Soy su prisionero, ya que no puedo escapar. Por lo general me tratan con cierta negligencia. Como si fuera un perro sin amo. O un invitado molesto. Todos son muy educados. Todos sonríen y hacen reverencias. Pero tras su cortesía,
detecto un profundo acopio de emociones. Ella. Son un pueblo fascinante. Desde el momento en que despiertan, se entregan a la perfección, sea cual fuere el propósito que persigan. Jamás he visto tanta disciplina. Me ha sorprendido saber que la palabra samurái significa servir y que Katsumoto cree que su rebelión sirve al emperador. En Ciudad Elementos hay aire, tierra, agua y fuego. Pero no nos mezclamos. Algo sucede. Maldita propaganda de Disney, weón. Ojalá quemen Disney. Los botones perfectos son muy raros. Podría pasar su vida buscando uno y no habría vivido usted en vano. ¿Quién nos envió a matarlo? Escribo un poema porque tuve un sueño. Los ojos del tigre son como yo, pero él atravesó un mar profundo y muy agitado. ¿Fue el emperador? ¿Omura? El emperador tendría mi vida, con solo pedirla. Fue Omura. No puedo terminar este poema. ¿Me sugiere algún final? No soy escritor. Aunque escribió muchas páginas desde que vino. ¿Qué más le ha dicho? De sus pesadillas. Todo militar la sufre. Solamente los que se avergüenzan de lo que hicieron. No tiene idea de lo que hice. Ha visto muchas cosas. Claro. Usted no teme morir, pero a veces pide la muerte. ¿No es cierto? Sí. Igual que yo. Le pasa a hombres que han visto lo que hemos visto. Entonces, vuelvo a este patio de mis ancestros. Y viene a mi mente que tal como estos botones, estamos muriendo. El ver la vida en cada respiro, en cada taza de té, en cada vida que tomamos, es el camino del guerrero. La vida en un respiro. Es el Ay, El emperador nos ofrece paso hasta Tokio. Nos vamos mañana. sí. Bien. Cuando tomé esto, usted era mi enemigo. Primavera, 1877. El
el tiempo más largo que he permanecido en un solo lugar desde que salí de la granja a los 17 años. Hay tantas cosas aquí que nunca llegaré a entender. Nunca he ido mucho a la iglesia y lo que he visto en el campo de batalla me ha llevado a cuestionarme el plan divino. Pero es innegable que existe algo espiritual en este lugar. Y aunque no sé si llegaré alguna vez a comprenderlo claramente, no puedo ignorar su poder. Lo que sé es que es aquí donde he podido conciliar un sueño tranquilo por primera vez en muchos años. ¡Tienes que coger la pelota! ¡No! ¡Tienes que! ¡No! ¡No! ¡A mí no! ¡Tienes que coger la pelota! ¡No! ¡La pelota! ¡La pelota! Supradyn Active de Bayer representa un suplemento que brinda las vitaminas y minerales. Cuánto odio el capitalismo. Ese engendro del diablo. Por eso que no hay multipolaridad. Son todos lo mismo. Todos los países son capitalistas. China es aún más capitalista que Estados Unidos. No solamente es más capitalista, sino que es mejor capitalista. No es marxista, es keynesiana. Por eso que nadie la entiende. Porque se tragan el cuento de que es comunista. Ya me desvié. Ya me volví a desviarme. Para no desviarme he hecho un pequeño guión. Prigozhin es Katsumoto. Sois todos estúpidos e ignorantes. Su rebelión no era contra Putin o tomarse el poder, sino depurar el mando. Solo recién hoy encontré el video. ¿Se acuerdan el segundo video en donde dice Katsumoto piensa que su rebelión sirve al emperador? Lo mismo, exactamente lo mismo pensó Prigozhin. Mi rebelión no es contra Putin, es a favor de Putin para sacar de en medio al ministro irresponsable. En el caso de Katsumoto se llamaba Omura. En el caso de Prigozhin es Sigu. Siogu, no sé cómo le llaman. Ese hueón, en el fondo. Nótese, 24 de junio, cuando todavía ninguna de estas informaciones era conocida por todos. Yo ya sabía de qué se trataba. Soy el único que entendió todo. Estando a 15.000 kilómetros de distancia y sin hablar con los
actores principales, Prigozhin, Shoigu y Putin. Porque en el fondo, y esta es mi tesis, y es la razón por la cual hablo de esto, es que todos obedecemos a un libreto, desde el momento en que todos nos creemos un personaje. De eso hablaba Carlitos Gustavo Jung cuando habló de arquetipos. Todos encarnamos un arquetipo. Yo soy el ermitaño, el tipo alérgico a la estupidez humana. Y por eso que se encierra en la montaña para vivir en contacto directo con la naturaleza, fuente de toda sabiduría. Esta es la imagen que representa el diálogo entre Prigozhin y Putin. No por nada, Katsumoto también es un pelado, eh, hablando con su emperador. Ups, se me salió. De hecho, la escena que estaba buscando es la cual él se arrodilla y entrega la espada. El hombre de honor. Cosa que hemos olvidado en Occidente y por eso que eh, ningún analista, ningún comentarista de lavadoras, como dice en el canal del conocimiento militar, atinó en lo más mínimo. Y todos, absolutamente todos, estuvieron fuera de foco en este acontecimiento histórico. Ojo, es un acontecimiento histórico debido a que ocurre en el marco de la guerra que está cambiando el mundo. Por eso he dicho que esta no es la tercera guerra mundial, porque eso representaría la continuación del siglo XX por otros medios, parafraseando a von Clausewitz. No, esta es la primera guerra del siglo XXI, la primera guerra mundial del siglo XXI o la primera guerra mundial del nuevo mundo. El mundo aparentemente multipolar. Prigozhin es el más grande ruso, aquel que sacrificó casi todo por servir a la madre, ojo, la madre Rusia. Se ha dicho en honor a la verdad. Es el único ruso al que admiro. Soy el único que siempre... que siempre entendió al patón ruso. Rusia ha perdido a su mejor hijo. Si es que lo sacan definitivamente del mando de, de la orquesta Wagner. Su rebelión no es contra Putin, es para servir a Putin. De ahí ¿cómo se llama? La fuente de la imagen. Aunque esa escena tiene dedicatoria especial. Y eso, precisamente porque se defiende un ideal, es que en Occidente no se entendió. Es más, y eso es lo que me llama la atención. Ni siquiera Putin en un primer momento entendió. Imagino
que por todos los orejeros que le estaban soplando puras huevadas, puras weá. Señor Putin, no se deje guiar por weones. Aquí tiene un mejor consejero, aunque usted no lo crea. Ahí está la página de donde la saqué. Infobae es una página de ultraderecha argentina que le va a caer muy mal el saber que estoy ocupándola para hablar bien de Rusia. Aunque ya verán que eso de ser pro Putin o pro ruso es propaganda que me hace la OTAN en contra. Yo soy objetivo. Y ahí dice, de ahí para que vean de dónde saqué la frase. El último samurái ofrece un relato épico sobre la supervivencia de un ideal por encima de las cuestiones meramente prácticas. Un ideal muere en un mundo desacralizado. Googlea la palabra desacralización. De ahí hablamos. Que es precisamente de lo que he estado hablando en muchos de los videos anteriores. Si estamos donde estamos, al borde de la extinción, ha sido precisamente porque se ha desacralizado el mundo, la vida, y como decía Messiah Eliade, eh, la, la desacralización de la naturaleza está en directa relación con la pérdida de la santidad de la mujer. No por nada tanto la naturaleza como las mujeres son violadas todos los días. Aquí les presento mi pequeño ayuda a memoria para no, ¿cómo se llama? Para no perderme tanto, para no desviarme tanto como otras veces y terminar con un video de 8 horas. Ah, Uno. Nunca fue un golpe de Estado contra Putin. Prigozhin estaba en contra del ministro de Defensa. Eso. Shoigu. Al igual que Katsumoto estaba contra el primer ministro Mura. Al igual que Katsumoto lo acusaba desde el año pasado de ineficiencia o corrupción por falta de munición. Putin finalmente removió al ministro Shoigu, al igual que el emperador terminó removiendo a Omura. Al igual que el emperador Meiji, Putin navega entre varios bandos y debe hacer malabares para mantener la modernización de Rusia. O sea, creo que eso no necesita ningún comentario. Esas tensiones también salieron a flote cuando Medvedev
leyó la carta de Stalin, donde trataba de traidores a los proveedores de armas y municiones si no cumplían los plazos de entrega, mientras los jóvenes morían en la guerra. Es un video que me impactó mucho cuando lo vi en un canal en YouTube, si no me equivoco. Prigozhin no es estúpido, ha debido saber algo que nosotros no. Por eso que a Putin no quedaba otra que perdonarlo, porque nunca quiso arrebatarle el poder, sino depurar el mando y realinearlo con la única meta de tomar Kiev y acabar con la guerra de una vez por todas. En ese sentido, Prigozhin perdió la paciencia, pero nada más. En ningún momento fue traidor, en ningún momento se puso de parte de Ucrania o la OTAN para ir y matar a Putin y tomar el poder y bla, 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 bla. Consideraciones personales. ¿Qué empresario multimillonario se mete en el barro y comparte con sus camaradas sus penas y dolores? ¿Tu jefe baja desde las alturas a preguntarte cómo te sientes? Ninguno que yo sepa. Por lo tanto, Prigozhin no es un simple cocinero como muchos eh, analistas de... ¿cómo se dice? Analistas de lavadoras dicen. ¿Qué harías si vieras a tus compañeros muertos por ineficiencia de mandos superiores a los que tus ruegos por armas y permiso para ganar la guerra te los niegan? Prigozhin es un hombre de acción. Solo sabe ir hacia adelante como un búfalo y aplastar a sus enemigos, como cuando rescató Palmira desde las manos genocidas del Daesh, que habían volado sus milenarias ruinas, patrimonio de la humanidad, y a nadie en Occidente le dio nada. Al igual que los talibanes habían volado los, eh, los budas, razón por la cual ninguno de esos tipos me cae bien. Porque volar patrimonio de la humanidad es un acto de genocidio cultural, porque borra nuestras raíces con el pasado. Y borrar las raíces con el pasado es un crimen de lesa humanidad, porque nos desconecta de nuestros antepasados. Pero bueno, para la modernidad desacralizada, los antepasados son estiércol que hay que puro enterrar y olvidar, cosa en que yo no estoy de acuerdo. Metarrelatos. Esto es súper importante porque no podemos decir que entendemos algo hasta que logramos encuadrarlo dentro de un relato que es explicativo de la mayor cantidad de fenómenos englobados en dicho relato. Por eso que cuando supe de esta rebelión de Prigozhin, inmediatamente se me vino a la mente, al recuerdo, el último samurái, porque sabía que era una rebelión del tipo Katsumoto. Y aquí viene mi llamado de atención. Mal Putin, creer que esto era la segunda revolución bolchevique. El discurso de Putin, y se le vio asustado, estaba asustado. No vengan a negar o bajarle el perfil. Y es el segundo discurso de alguien importante estando en susto, estando en terror. El primero, la semana pasada, también. ¿Cómo se llama este weón? Fue Blinken,
Porque después de hablar con Xi Jinping, salió pálido, tembloroso, ojeroso, demacrado, a decir lo mismo que Kissinger y Nixon en 1972. Taiwán es China. Y acto seguido, Biden negó con el codo lo que Blinken había firmado con la mano. Mala señal. Semejante estupidez hipócrita es inaceptable a estas alturas del partido. Porque precisamente Putin y sus asesores malinterpretaron esto como una sedición en medio de la Primera Guerra Mundial. ¿Se dan cuenta cómo la realidad me da la razón? Cuando dije el año pasado que esta era la Primera Guerra Mundial del siglo XXI, del Nuevo Mundo, Putin me acaba de dar la razón, porque comparó a la rebelión de Prigozhin con la sublevación de Lenin y los bolcheviques, porque ese es el origen de la guerra civil a la cual se refería Putin en su discurso. Pero Prigozhin no es Lenin, no es comunista, es capitalista. Y como tal, lo que persigue es la eficiencia en el uso de los recursos, que es lo que estaba reclamando en contra del ministro de Defensa y el máximo general. ¿En dónde está la plata que nos llega a los soldados en la trinchera? Que efectivamente pasan hambre, pasan frío y falta munición para ganar esta guerra de una vez por todas que se ha alargado innecesariamente desde el punto de vista de Prigozhin. Obviando que la idea estratégica de esta guerra no es ganar por asalto, sino que ganar por asedio y desgaste, es decir, aniquilación del ejército ucraniano. El solo hecho de decirlo revela que es el único miedo que tienes, señor Putin. ¿Por qué? Hasta donde yo sé, tú no eres como el zar Nicolás II. ¿O sí? ¿Estás cometiendo sus terribles errores? Por otra parte, es imposible que haya una revolución. Pero eso es para otro momento. 2. Para todos aquellos botanistas que estaban teniendo un éxtasis, USA no tuvo nada que ver en esto, como muchos especulaban, que decían que Prigozhin estaba actuando bajo la orden de la CIA, etc. Prigozhin no tiene precio, a pesar de ser un empresario. Por eso que los analistas no entienden. Los rusos son medio occidentales y son medio orientales. Son raros. Por eso que sus acciones no pueden ser entendidas bajo la lógica netamente comercial de Occidente. Tienen un trasfondo espiritual. Ellos siguen siendo profundamente religiosos, a diferencia de Occidente. Pero ojo, también a diferencia de China, porque China es declaradamente atea, es militantemente atea. Y pobre tú de andar creyendo en Dios o dioses en China.
Es ahí por qué no puedo ser fan chino. Porque negar el aspecto religioso, ah, porque negar el aspecto religioso del ser humano es uno de los tantos negacionismos que nos van a llevar a la extinción como especie. De ese aspecto ya he hablado antes. Pero en el caso específico de Prigozhin, me lleva a hacer un acápite en su persona. Y para ello tenemos que resucitar una vieja distinción conceptual, que es la diferencia entre un soldado y un guerrero. Tomad en cuenta este texto y sobre todo cuando os revele de qué autor proviene. En toda empresa hay dos ingredientes: el apetito de ejecutarla y el temor del peligro que ocasiona. ¿Cuál es ante ellos nuestro primer movimiento? Antes de toda reflexión y razonamiento, ¿pueden nosotros más el apetito de hacer o el temor de eludir? ¿O el temor que invita a eludir? Llamo espíritu guerrero a un estado de ánimo habitual que no encuentra en el riesgo de una empresa motivo suficiente para evitarla. En el espíritu industrial, por el contrario, decide la consideración del peligro y siente la vida como una perpetua cautela. La causa por la cual en el espíritu guerrero prevalece el apetito de acción sobre el temor al peligro no es otra cosa que un radical sentimiento de confianza en sí mismo. Viceversa, en el centro del espíritu industrial actúa una radical desconfianza. Como dicen en Wall Street, no hay nada más cobarde que $1.000.000. Y Prigozhin, teniendo miles de millones, ¿qué le hacía meterse en la trinchera? ¿Qué le hacía ir a provocar a los ucranianos? Al igual que cierto general eh, norteamericano, estadounidense, iba y pedía que le dieran un balazo entre medio de ceja y ceja. Pero claro está que una cosa es el guerrero y otra el militar. La Edad Media desconoció el militarismo. El militar significa una degeneración del guerrero corrompido por el industrial. El militar es un industrial armado, un burócrata que ha inventado la pólvora, o mejor dicho, que ha ocupado el invento de la pólvora para sus fines. El militar fue organizado por el Estado en contra de los castillos. Con su aparición comienza la guerra a distancia, la guerra abstracta del cañón y el fusil, en contra de las espadas de los guerreros. Y esa es la transición desde la Edad Media a la modernidad. Hoy empezamos a ver que aun siendo dos modos espirituales contrapuestos, influyen el uno en el otro, se fecundan y se limitan, proponiéndonos más que una elección entre ambos, una síntesis fértil. En esto, como en todo, se manifiesta el afán típico de la época nuestra que aspira donde quiera a la integración de los opuestos y no a la exclusión. En vez de lo uno o lo otro, sentimos que lo mejor sería abarcar lo uno y lo otro. La muerte química es infrahumana.
La inmortalidad es sobrehumana. La humanización de la muerte solo puede consistir en usar de ella con libertad, con generosidad y con gracia. Seamos poetas de la existencia, que saben hallar a su vida la rima exacta de una muerte inspirada. José Ortega y Gasset, aquel filósofo facho español. El espectador, idea de los castillos, espíritu guerrero. El ensayo es mucho más largo, solamente he extraído esto, para que quede claro a qué tipo humano pertenece Prigozhin. Soy el único que lo ha entendido a pesar de estar a 15.000 kilómetros de distancia. Como he dicho siempre, Prigozhin es como Patton. Es histriónico, mal hablado, pero siempre aplastando al enemigo. Recordemos que Patton se llevaba mal con Eisenhower y que por eso lo sacaron del desembarco en Normandía. Pero cuando los nazis los detuvieron en el Bocage, tuvieron que traerlo de vuelta para romper su defensa. Al igual que Patton con Rommel, Prigozhin quería enfrentarse en un duelo con Zelensky. Ahí me cayó bien ese tipo. Tiene la actitud necesaria. Sin miedo al éxito, como dicen por ahí. También recordemos que a Patton no querían darle gasolina para que llegase a Berlín junto con los rusos. El pacto secreto era que los rusos llegaran a Berlín. Esa gasolina se la pasaron a Montgomery, el peor de todos los generales aliados, que no consiguió nada, y Patton echaba espuma mientras tanto. Lo mismo le pasó a Prigozhin, solo que como no es soldado sino guerrero, se hastió y golpeó la mesa para que lo tomaran en serio. Eso habla mal de Rusia. ¿Por qué el conquistador de Bakhmut debió hacer semejante despliegue de poder para ser tomado en serio? Buena pregunta. Siempre he dicho, Rusia despertó el 24 de febrero. Nada que ver 2023, 2022. Rusia despertó aquel 24 de febrero de 2022. Tomó café, encendió los tanques y ya ganó la guerra. Pero esto me llenó de dudas acerca de su funcionamiento. Después de Meiji vino Hirohito, pero esa es otra historia. Buenas noches, amigues de Les Matristiques. Ha sido todo por hoy. Con ustedes, Enrique el Genio. Participa y gana en una buena Conchetumadre. Tenemos 220 millones. Es buena porque participas diariamente por un...